Bienvenido a una lección sobre polígonos similares. Los objetivos de este video son definir la similitud, determinar la parte correspondiente de polígonos similares, y también resolver valores desconocidos de polígonos similares. Los polígonos similares son polígonos con la misma forma pero no del mismo tamaño. Aquí vemos dos triángulos similares, dos pentágonos similares y dos rectángulos similares. Son de la misma forma pero de diferente tamaño. Para contrastar esto, aquí hay algunos polígonos que no son similares. Estos dos triángulos no son similares porque no tienen la misma forma, y obviamente no del mismo tamaño. Lo mismo con estos dos pentágonos y estos dos rectángulos. No tienen la misma forma. Por lo tanto, no son similares. Ahora hablemos de las propiedades de polígonos similares. Bueno, primero, los polígonos similares deben tener el mismo número de lados, y eso debería ser bastante sencillo. No hay forma de que un triángulo sea similar a un rectángulo, pentágono, etc. Entonces, las siguientes dos propiedades son clave para trabajar con polígonos similares. Número 2, los ángulos correspondientes son congruentes. Esta idea de las partes correspondientes es extremadamente importante cuando se trabaja con polígonos similares. Veamos si podemos identificar los ángulos correspondientes en estos dos triángulos similares. Observe que el ángulo C es el ángulo que parece estar cerca de una medida de 90 grados. Y luego mirando el triángulo más grande, el ángulo C correspondería con el ángulo N y como estos dos triángulos son similares, estos dos ángulos son congruentes, o iguales en medida, y podemos identificar eso usando el mismo número de arcos. Ahora echemos un vistazo al ángulo A, que es el ángulo formado por el lado más corto y el lado más largo de este triángulo. Corresponderá al ángulo M en el triángulo grande. Observe que está formado por el lado más corto y el más largo. Y, nuevamente, debido a que estos son ángulos correspondientes, son congruentes y, por supuesto, eso nos deja con el ángulo B congruente con el ángulo O, lo que significa que son la misma medida. Ahora, si identificamos primero los ángulos correspondientes, es mucho más fácil identificar los lados correspondientes, y los lados correspondientes de polígonos similares son proporcionales, lo que significa la relación de las longitudes de los lados correspondientes forman una proporción. Comencemos identificando los lados correspondientes. El lado A corresponde al lado MN, y, nuevamente, el orden en el que enumeramos los puntos finales de estos lados es importante. Deben enumerarse en el orden correspondiente. Y ahora están codificados por colores, lo hace más fácil. Entonces lado A corresponde al lado MO. Observe cómo vamos del vértice verde al vértice naranja. Y luego, por último, lado BC corresponde al lado encendido. Y debido a que los lados correspondientes son proporcionales, podemos crear proporciones usando las longitudes de los lados correspondientes. Recuerde, una proporción es cuando tenemos proporciones iguales entre nosotros. Entonces la longitud del lado A comparada con la longitud del lado MN debe ser igual a la relación de longitud del lado A a la longitud del lado MO, que también debe ser igual a la relación entre la longitud de BC y la longitud del lado ON. Y podemos usar esta información para resolver valores desconocidos de polígonos similares. Y lo último a mencionar es que si sabemos que dos polígonos son similares, podemos usar este símbolo aquí para identificar polígonos similares. Entonces, en este caso, el triángulo ABC es similar al triángulo. Nuevamente necesitamos enumerar estos vértices en el orden correspondiente, por lo que sería MON. M-O-N. Ahora echemos un vistazo a algunos ejemplos de cómo podemos usar esta información. Aquí hay un problema en el que se nos dan dos rectángulos, y se nos pide que identifiquemos si son similares. Entonces necesitamos verificar dos cosas. Necesitamos asegurarnos de que los ángulos correspondientes sean congruentes y que los lados correspondientes sean proporcionales. Bueno, primero, si sabemos que ambos son rectángulos, todos los ángulos serán de 90 grados y, por lo tanto, congruentes. Así que ahora nos queda comprobar si los lados correspondientes son proporcionales. Y, nuevamente, sabemos que los lados opuestos de los rectángulos tienen la misma longitud, por lo que sería 15. Y esto sería 10. Esto sería 12, y sería 20. Entonces, para verificar si estos dos rectángulos son similares, debemos verificar que los lados correspondientes sean proporcionales.
Y dado que este lado corresponde a este lado, y este lado corresponde a este lado, podemos escribir una proporción usando estas longitudes. Entonces la relación de 10 a 12 debe ser igual a la proporción de 15 a 20 si son similares. Ahora observe cómo se compara la proporción aquí. Observe cómo esta primera relación compara longitudes en el rectángulo pequeño con el rectángulo grande, y necesitamos ser consistentes. Observe cómo la segunda relación también compara una longitud en el rectángulo pequeño con el rectángulo grande. Entonces, si estos dos rectángulos son similares, esto sería una proporción, lo que significa que los productos cruzados serían iguales. Solo necesitamos verificar es 10 veces 20. Igual a 12 por 15. Bueno, 10 veces 15 es 200, y 12 veces 15 es igual a 180. Bueno, esos obviamente no son iguales. Por lo tanto, estos dos rectángulos no son similares. Si fueran similares, habrían sido iguales. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí se nos dice que estos dos triángulos son similares, y queremos resolver los dos triángulos, lo que significa que queremos encontrar la longitud de todos los lados y la medida de todos los ángulos. Nuevamente, comencemos identificando los ángulos correspondientes. El ángulo C sería el ángulo más pequeño en el triángulo, entonces el ángulo C debe corresponder al ángulo Z. El ángulo B es el ángulo opuesto al lado más largo, entonces el ángulo B corresponde al ángulo I. Y eso nos deja con el ángulo A correspondiente al ángulo X. Y sabemos que los ángulos correspondientes son congruentes, así que comencemos por determinar la medida de los tres ángulos. Si el ángulo Y es 83 grados, también lo es el ángulo B. Y si el ángulo C es de 41 grados, el ángulo Z también debe ser de 41 grados. Observe cómo nos queda un ángulo restante en cada triángulo. Pero recuerde que la suma de estos tres ángulos debe ser de 180 grados. Para determinar la medida del ángulo A y la medida del ángulo X, podemos tomar 180 grados y luego restar la suma de 83 grados y 41 grados. Eso nos da una medida de 56 grados tanto para la medida del ángulo A como para la medida del ángulo X. Y para determinar la longitud de los lados faltantes, sabemos que el tamaño correspondiente debe ser proporcional. Observe cómo el lado A corresponde al lado XZ, por lo que usaremos la relación de 12 a 18 para comenzar. Entonces 12 a 18 deben ser iguales a la razón de la longitud de BC a la longitud de IS, entonces tendremos 10 sobre la longitud de IS. Como solo tenemos una incógnita, podemos cruzar, multiplicar y resolver la longitud de IS. No confundirse al tener la longitud expresada como dos variables aquí. Voy a seguir adelante y reescribir esto. Llamaré a esta longitud aquí M. Y esta longitud aquí N. Entonces borraremos esto y lo reemplazaremos con M. Ahora podemos cruzar, multiplicar. 12 veces M sería 12 metros debe ser igual a 18 veces 10. Eso es 180. Dividir por 12. Eso nos dará 15, por lo que la longitud de IS es de 15 unidades. Ahora nos queda determinar la longitud del lado APA, que simplemente llamaremos N. Así que sigamos y usemos la misma proporción de 12 a 18. Observe cómo esto compara la longitud en el rectángulo pequeño al rectángulo grande. Entonces 12 a 18 debe ser igual a la razón de N. ¿Qué es la longitud del lado APA? A la longitud del lado C, entonces N a 12. Y ahora cruzamos, multiplicamos. 18 veces N, o 18N, debe ser igual a 12 veces 12. Eso es 144. Dividir por 18. N es igual a 8. Por lo tanto, la longitud de AB es igual a 8. Y así es como podemos usar las propiedades de polígonos similares para determinar valores desconocidos. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver.